Señora senadora Mora. Muchas gracias, señor presidente. Señor defensor del pueblo, en primer lugar quería agradecerle la asistencia a esta comisión para presentarnos el informe anual. De este informe anual, pues lo primero que tengo que decir es felicitarle a usted y a su equipo por el trabajo. Realmente nos parece un informe mejor que los anteriores, más claro. Se señalan más claramente lagunas en las que se afectan los derechos fundamentales de los ciudadanos. También claramente se apuesta por señalar los problemas de los sectores más vulnerables de la ciudadanía, de señalar también más claramente dónde están los problemas. Nos parece un mejor trabajo y queríamos agradecerle, que hemos visto ahí una mejoría. También quería felicitarle porque si hay algo que anteriormente echábamos un poco en falta era que se personara el defensor del pueblo directamente en las situaciones de conflictos grandes de vulneración de derechos humanos, y en eso hemos visto un cambio, por ejemplo, con lo que pasó en Archidona y en otras situaciones en las que hemos visto una implicación personal y directa y una sensibilidad especial en la situación de cuando hay vulneraciones grandes de derechos humanos y sobre todo de colectivos muy vulnerables. Hemos visto un aumento también en la tramitación de los expedientes bastante grande. Sin embargo, creo recordar que es una cosa que nos estamos planteando ahora para los presupuestos. Se han aumentado los presupuestos, los expedientes, la tramitación casi entre un 48% más y un 32% más de las resoluciones. Entiendo que también es un interés especial que le han puesto. Pero sí que nos gustaría saber si necesitan, y en algunos temas sí que le haré referencia a que sería necesaria una mayor intervención, en qué cosas necesitarían mayor presupuesto o mayor dotación. Nos ha parecido muy bien el informe, el anexo de la crisis económica y desigualdad. Nos ha parecido un acierto total. Es una radiografía muy buena de la situación en la que está viviendo una parte importante de la población española en la crisis, en la que se está cronificando una situación de desigualdad, de injusticia y de pobreza. Se señalan claramente cuáles son las políticas públicas que están además ahondando en esa brecha social cada vez mayor. Estamos totalmente de acuerdo y nos parece un acierto incidir en que hay que revertir la política fiscal y que sea una política fiscal progresiva y no regresiva como la que estamos teniendo, porque de hecho lo que se está consiguiendo es acumular riqueza entre unos pocos y empobrecer a una mayoría social que está manteniendo esta situación de crisis. Nos parece muy interesante el señalar los problemas de los jóvenes con el derecho a la vivienda, situaciones dramáticas, en las reformas laborales que no han facilitado el que se use fraudulentamente los contratos temporales, un problema que además afecta muchísimo a la población joven. Bueno, y dejando claramente encima de la mesa que ya ser trabajador, como bien ha dicho, no significa realmente poder llegar ni a fin de mes ni poder mantener un proyecto independiente de vida con un 14% ya de trabajadores pobres. Nos parece estupendo incidir en que hay que fortalecer lo público, en que no se puede precarizar lo público, entre otras cosas, como excusa para privatizar servicios públicos, y de todos los servicios públicos que se señalan y cómo se han ido deteriorando el uso de los servicios públicos en los últimos años. Sí quería incidir en lo que ha comentado sobre la justicia, en que tenemos ya un problema estructural en el mal funcionamiento de la justicia, en el retraso de los procedimientos judiciales, pero sí señalar que estos problemas de la justicia obviamente tiene que ver con una desatención y con un interés político. Claro, es una cuestión política y no es una cuestión que surja por sí solo. Con el tema de la vivienda, nos parece imprescindible incidir en la necesidad de el hacer un gasto público importante para que haya un parque público de vivienda suficiente en alquiler social, sobre todo para jóvenes. Es dramático el cómo
jóvenes hoy en día, incluso con algún trabajo súper precario, no pueden independizarse en muchísimos años. Esa realidad hay que abordarla y nos parece muy bien lo que planteaba en el informe. Entrando en los colectivos más vulnerables, más invisibilizados, el apartado de prisiones, quería resaltar en primer lugar que nos gustaría que se hiciera un esfuerzo por intentar conseguir que se visitaran todas las prisiones, que todavía no se han visitado todas las prisiones, que se incidiera más ahí. Realmente son los servicios públicos más ocultos, son los servicios públicos más opacos y más desconocidos. También hay una dificultad por parte de la sociedad civil para acceder dentro y, de hecho, nos llegan a los parlamentarios muchas quejas de la sociedad civil que tienen dificultades para poderse relacionar con la Administración. Nos gustaría también que prestara ahí una atención. Y resaltar algunas cuestiones que nos parecen, digamos, clave de lo que está sucediendo dentro de las prisiones. Primero, y lo explica muy bien el informe, la situación de la asistencia sanitaria en prisión, si ya antes estaba deteriorada, ahora es realmente dramática, y una de las cuestiones más graves está siendo la reducción de las plantillas del personal sanitario. Eso lo menciona en el informe. Relata muy bien cuáles son las consecuencias que se producen el que haya una falta de personal sanitario. Las consecuencias son un deterioro de las condiciones laborales del personal sanitario, pero también incide muy negativamente en la sanidad de la persona presa. No estoy de acuerdo en una cosa que ha dicho, y es cierto que no se está cubriendo la plantilla, por ejemplo, de personal médico desde hace muchísimos años, desde el año 2008, ni siquiera se cubre cuando se hacen ofertas para contratación temporal, no se cubre ni siquiera la contratación. No es porque, en eso no comparto la opinión de que no sea por falta de atractivo en ese trabajo. Los funcionarios, los trabajadores, el personal médico es un personal de vocación que tiene muchísimo interés en trabajar ahí. El problema es que se le está deteriorando tantísimo las condiciones laborales que es muy difícil que alguien quiera entrar en esas condiciones. Porque además no solamente supone el deteriorar las condiciones laborales, es que la situación de una prisión y el entorno de una prisión cuando se deterioran las condiciones supone ya, aparte, unas situaciones de violencia, situaciones que van mucho más allá de condiciones laborables. Obviamente ahí hay un culpable directo, que es instituciones penitenciarias, que bajo mi punto de vista está deteriorando tanto este recurso con la idea de transferirlo al menor coste posible, porque cada vez lo que gastan en asistencia sanitaria es menor. Le voy a hacer referencia al PAIEN, al Plan de Atención Integral de Enfermo Mental, que lo ha mencionado por una razón que me gustaría solicitarle una petición si lo tiene a bien. Me parece absolutamente grave, muy grave, que haya enfermos mentales, personas con enfermedad mental, que están cumpliendo medidas de seguridad y que las cumplen en centros ordinarios. Lo cuenta a través de un caso en el informe, y cumplen en centros ordinarios porque instituciones penitenciarias indica a los juzgados que es posible el cumplimiento en un centro no especializado porque tienen este plan integral. Esto es mentira. Ese plan integral no tiene recursos, no existen plantillas, no existen especialistas que se estén dedicando a este plan integral porque ya no las tienen. Sería muy interesante, además hace referencia a eso en el informe y se posiciona en que esto no deberíamos permitir que personas con medidas de seguridad en estas condiciones estén cumpliendo en centros ordinarios. Sería muy interesante el poder hacer un mapeo de cuál es la situación real en cada centro penitenciario, de cuáles son los recursos del PAIEN, para poderlo enviar tanto a los juzgados como al Consejo General de Abogacía y que esto no pase. El mayor número de quejas que en materia penitenciaria son los traslados en las prisiones. Ahí también le tengo que decir, señalaban 804, que tampoco comparto lo que viene en el informe de que no es un derecho del preso, del interno. Lo que dice es que es criterio de Administración. Es cierto que la distribución corresponde a la Administración, pero sí señala que se podían tener en cuenta razones humanitarias.
No estoy de acuerdo con eso. El artículo 25 de la Constitución española habla de la reinserción. La reinserción no es posible si no existe una vinculación familiar y se cumple en el entorno familiar. La Ley General Penitenciaria habla en el artículo 12 de que es necesario que existan centros penitenciarios en todos los ámbitos territoriales para evitar el desarraigo social lejos de la familia. Es lo normal, y hay ya sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos vinculando el cumplimiento en el lugar de residencia con las relaciones familiares. Sería bueno prestar atención a esto porque por los datos últimos que me dio el Gobierno, casi el 30% de las personas presas cumplen fuera de su lugar de residencia. Es un porcentaje muy, muy alto, independientemente de que hay un colectivo que está especialmente alejado o, en concreto, alejado de su lugar de residencia, pero el 30% de las personas presas, que son casi 17.000, cumplen alejados, y habría que tener una especial atención porque esto incide en la reinserción. Le quiero mencionar las personas con diversidad funcional dentro de prisión, sordos, en concreto, hace referencia a un caso. Se lo quiero mencionar porque a preguntas que le hice el Gobierno recientemente, el Gobierno ni siquiera conoce cuántos sordos, no sabe cuántos sordos hay dentro de prisión, no hay intérpretes, en contestación escrita no hay intérpretes, y la ley de derechos personas con discapacidad no se está cumpliendo dentro. Sería interesante empezar a ver que esto se tiene que cumplir, que aquí tiene que haber un plan. Sí quisiera hacerle incidir en cárceles también a que sería interesante también que se prestara atención a las personas con largas condenas, a los que son cadenas perpetuas de verdad. Habla solamente de un caso de Córdoba, de alguien que cumplía 36 años seguidos sin permiso, y se habla expresamente de que el programa de reinserción no funcionaba, pero es que actualmente hay 195 personas con más de 40 años de cumplimiento efectivo, 101 con más de 50 años de cumplimiento efectivo y 54 con más de 60 años de cumplimiento efectivo. Son datos del Gobierno que me dio hace menos de un mes. Es interesante incidir ahí qué está pasando con los tratamientos de personas que cumplen cadena perpetua y cómo está el deterioro de estas personas, porque eso es también contrario con la reinserción. Y por último, en materia de prisiones, indicarle que también sería interesante, y no se habla en el informe, de prestar atención a las personas en régimen cerrado, primeros grados y régimen cerrado, una situación especialmente dramática. Es una regulación que va contra los derechos humanos directamente, y es que actualmente hay 900 personas cumpliendo. Señora Guardia, se ha pasado su tiempo, Voy acortando. 900 personas clasificadas. No, tiene que acabar. Voy acabando. Clasificadas en régimen de aislamiento absoluto, que debería de prestarse la atención. Por cerrar, solo decir en materia de migraciones que nos parece muy bien las referencias que hace. No tenemos un sistema de acogida. Estamos incumpliendo muchísimas normas. Nos parece muy bien el trabajo que está haciendo. Solo indicarle el tema de las portadoras, que hace poco referencia. Una petición quisiera hacerle en materia de devoluciones en caliente, que es que cuando hay fallecimientos pidan el visionado de las cámaras, que nosotros tenemos problema para hacerle. Y recordarle también el déficit democrático que está habiendo con la criminalización de defensores de derechos humanos como Elena Maneno, que sé que está prestándole atención. Agradecerle el informe y el trabajo que han realizado. Muchas gracias.